Un secreto desde los muros del palacio amenaza con sacudir la imagen perfecta de la monarquía. Lo que parecía un simple rumor se convirtió en una historia que revela tensiones ocultas, una verdad que podría cambiar cómo vemos a la familia real. Y en el centro de todo, una niña que, con un solo gesto, desató un choque de generaciones y memorias que nunca fueron sanadas. Antes de seguir descubriendo esta historia, haz una pausa breve, respira profundo, relaja los hombros y escucha con calma lo que viene. Cuando los susurros comenzaron a filtrarse desde detrás de las paredes del palacio, pocos creyeron que podían ser reales. Sin embargo, lo inimaginable ocurrió. Una niña destinada al trono futuro había trazado una línea tan marcada que hizo temblar los cimientos de la monarquía. La princesa Charlotte se negó a reconocer a la reina Camila como su abuela. Lo que empezó como un murmullo pronto se convirtió en una ola de especulaciones, hasta el punto de que el mundo entero se inclinó hacia la historia, ansioso por comprender qué había motivado semejante desafío de parte de una niña que aún no carga el peso de la corona. Y sin embargo, allí estaba la verdad, innegable, repetida por cortesanos, transmitida en corredores y susurrada por labios temblorosos. Charlotte había roto un orden tácito que durante generaciones había sostenido la fachada real. La familia siempre había vivido de apariencias, sonrisas medidas en público, gestos calculados en fotografías, una unidad cuidadosamente representada para reforzar la imagen de fortaleza. La opinión pública tenía motivos suficientes para esperar que Charlotte, alegre y vivaz, aceptara sin titubeos a Camila en el papel de abuela. ¿No era eso lo que la monarquía exigía? Una imagen impecable de armonía, un linaje que pareciera intacto, con la corona brillando por encima de cualquier fractura personal. Pero tras las puertas ornamentadas, la realidad distaba mucho de esa perfección. La negativa de Charlotte no fue el capricho de una niña mimada. Fue un instante de lucidez tan agudo que dejó al descubierto lo frágil de los cimientos palaciegos. Para ella, Camila no ocupaba el lugar sagrado que el mundo debía aceptar. En el corazón de la pequeña, nutrido por historias susurradas y lecciones discretas, solo había espacio para una mujer en ese rol, Diana, la abuela que jamás conoció, pero cuya presencia se cernía como una sombra constante sobre su vida. El contraste no podía ser más evidente. De un lado, Camila, experimentada, calculadora, ansiosa por ser reconocida tras décadas de lucha por legitimidad. Del otro, Charlotte, inocente, libre de protocolos, pero firme en su verdad. Ese choque reabrió viejas heridas de la monarquía. Dentro del palacio, la reacción fue sísmica. Guillermo, dividido entre mantener la paz y proteger a su hija, percibió la tormenta creciendo a su alrededor. Catalina, con una mezcla de orgullo y preocupación, comprendió que este momento trascendía la aparente rebeldía de Charlotte. Era un reflejo del abismo que llevaba años latente, la memoria de Diana frente al reinado de Camila. La imagen laboriosamente construida de la familia se resquebrajaba y cada mirada pública cargaba con la presión de un juicio. Lo que nadie pudo ignorar fue la humanidad pura del gesto. Una niña, sin guión ni sonrisa ensayada, reveló una verdad que los adultos habían enterrado bajo capas de tradición y silencio. La fachada de la monarquía seguía pulida, pero su interior mostraba grietas profundas. La simple negativa de Charlotte expuso más que un sentimiento infantil. Desnudó cicatrices que la familia había tratado de ocultar durante décadas. No se trataba solo de rechazar un papel de abuela, era la historia misma reclamando ser reconocida,
porque en el desafío juvenil de Charlotte resonaban ecos del pasado, recordando a la corona que los fantasmas no se entierran y que los secretos nunca permanecen callados para siempre. Y para comprender por qué Charlotte tomó esta postura tan firme, es necesario mirar atrás, hacia las guerras silenciosas que comenzaron mucho antes de que su voz interrumpiera la calma. Detrás del brillo dorado de los retratos reales se esconde la historia de una niña que percibió más de lo que debía ver, desde que Charlotte dio sus primeros pasos en los pasillos vigilados de la monarquía. Su mundo estuvo lleno no solo de privilegios y protocolo, sino también de murmullos. Murmullos sobre una mujer ausente, pero cuyo nombre impregnaba cada sala, cada conversación, cada expectativa. Diana, la abuela que jamás conoció, pero cuya memoria definía el aire mismo que respiraba. Para Charlotte, la infancia nunca fue únicamente juego e inocencia. También significaba crecer bajo el peso de un legado imposible de ignorar. Y Catalina, con suavidad y determinación, nunca permitió que esa memoria desapareciera de la vida de sus hijos. En cuentos de antes de dormir y en comentarios aparentemente casuales, en lecciones sobre la bondad y el coraje, Catalina dibujaba a Diana no como una figura real lejana, sino como una mujer de corazón inmenso, una abuela cuyo amor seguía vivo a través de ellos. Jorge escuchaba con la cortesía propia de su carácter. Luis absorbía esas historias a retazos, casi como ecos, pero Charlotte las abrazaba con una intensidad feroz, como si en cada palabra hubiera una chispa destinada solo para ella. Aquellos relatos moldearon su visión de lo que significa la familia, la lealtad y el peso de llevar una corona sin traicionar la verdad. Diana se convirtió para Charlotte en una presencia tan real, tan cercana, como Camila jamás podría serlo. Desde pequeña, su espíritu se distinguía claramente del de sus hermanos. Jorge cargaba la expectativa del futuro con una seriedad silenciosa. Luis, en cambio, irradiaba la despreocupación luminosa de quien todavía es demasiado joven para sentir la presión. Pero Charlotte era distinta, vivaz, aguda y con una voluntad que no se doblaba fácilmente. En su pequeña estatura, habitaba una determinación capaz de incomodar a los propios adultos. No era una niña cualquiera de privilegio, era una observadora atenta, una voz que preguntaba, una fuerza que se negaba a aceptar lo que no le parecía justo. Esa chispa de rebeldía pronto se transformaría en el rasgo que definiría su papel en la tormenta que empezaba a gestarse dentro de la familia. Camila, consciente de su frágil posición en el clan, intentó tejer un lazo con Charlotte. Le ofrecía pequeños gestos, diminutivos cariñosos, obsequios cuidadosamente escogidos, todo con la esperanza de suavizar la distancia. Pero para Charlotte, aquellos intentos sonaban ensayados, artificiales, casi desesperados, donde la memoria de Diana se sentía como un susurro reverente. La presencia de Camila llegaba cubierta de esfuerzo. Incluso a tan corta edad, Charlotte percibía la diferencia. Había algo vacío en las manos que se extendían hacia ella, como si el afecto que se le ofrecía no fuera por puro amor, sino como una reclamación de un lugar que, en el fondo, nunca le pertenecería. Fue en estos contrastes sutiles donde Charlotte comenzó a sacar sus propias conclusiones. Cada sonrisa de Camila, cada interacción forzada, se medía contra la imagen de Diana que su madre había preservado con tanto cuidado, y cada vez, sin excepción, era Diana quien ganaba, la abuela de las historias, del amor, del sacrificio,
frente a una madrastra cuya posición parecía tallada más por ambición que por ternura. Aunque el mundo aún no lo veía, la semilla del rechazo de Charlotte hacia Camila ya estaba profundamente plantada en su corazón. Para cuando alcanzó la edad suficiente para forjar sus propios juicios, aquella semilla había crecido hasta convertirse en convicción, lo que después aparecería ante los ojos del público como un estallido repentino de desafío, era, en realidad, el fruto de años de observación silenciosa. Una decisión que no nació del capricho, sino de la huella de una mujer a la que nunca conoció, pero que era más real que la que se encontraba a su lado. Y no se trataba solo de murmullos del pasado. Hubo un instante concreto, un solo evento, que endureció la resolución de Charlotte para siempre. Un momento que lo cambió todo. Un gesto de negativa que resonó más fuerte que las ceremonias más grandiosas de la realeza. Ocurrió en la intimidad de una reunión familiar, de esas que buscan proyectar unidad y calidez lejos de la mirada pública. Camila, convencida de que años de esfuerzos finalmente habían logrado suavizar la distancia, aguardaba el gesto que creía largamente esperado. Esperaba un reconocimiento, quizá hasta un destello de afecto, una palabra sencilla que cimentara su papel no solo en la familia, sino también en la historia. Lo que recibió, en cambio, fue un auténtico trueno de desafío. Con una voz firme, libre de miedo o vacilación, la princesa Charlotte pronunció las palabras que harían añicos para siempre la ilusión. Tú no eres mi abuela. La sala quedó sumida en un silencio tan denso que parecía estrangular a quienes presenciaban la escena. Guillermo se quedó inmóvil, atrapado entre el instinto de proteger a su hija y la presión de sofocar una crisis en cuestión de segundos. El rostro de Catalina revelaba una tormenta de emociones, sorpresa, temor y también algo más, una especie de reconocimiento callado de que su hija había dicho en voz alta lo que tantos otros solo se atrevían a susurrar. La compostura de Camila se quebró en aquel instante. Décadas de dignidad ensayada se deslizaron como arena entre sus dedos, aunque trató de cubrir la furia con una máscara de pena herida. Para quien miraba con atención, la grieta en su fachada era imposible de ocultar. No era el rechazo discreto de un adulto que podía pasarse por alto. Era la negativa cruda de una niña que, pese a su corta edad, llevaba sobre los hombros el peso del futuro trono, y en esa negativa había una fuerza que Camila jamás podría controlar. Los miembros del personal, situados discretamente en los márgenes del encuentro, intercambiaron miradas cargadas de alarma. En cuestión de horas, los susurros comenzaron a expandirse más allá de los muros. Era peor que cualquier escándalo, decían, porque la verdad de un niño no puede disfrazarse en un comunicado ni enterrarse en una nota oficial del palacio. Una sola frase tenía el poder de deshacer décadas de trabajo minucioso. Y de pronto, la monarquía, tan dependiente de la apariencia de unidad, quedaba al descubierto, fracturada en lo más íntimo de su corazón. Para Guillermo y Catalina, el momento resultaba devastador en su complejidad. ¿Cómo reprender a su hija por expresar lo que sentía si ellos mismos vivían bajo la sombra de Diana, condicionando cada una de sus decisiones? ¿Cómo exigirle a Charlotte que aceptara a Camila, si en el fondo sabían que su rechazo no nacía de un simple capricho infantil, sino de algo mucho más profundo? El silencio se alargó mucho después de que las palabras de la niña se extinguieran. Un silencio cargado con todas las heridas del pasado, nunca cicatrizadas. Aquella noche, mientras el palacio intentaba contener la tormenta, resultaba evidente que lo que Charlotte había dicho
no era una rabieta infantil, era el peso de una historia que había heredado sin pedirlo. Cada corona arrastra consigo un fantasma, y en Windsor, ningún espectro es tan pesado como el de Diana. Aunque han pasado décadas desde su muerte trágica, su memoria se niega a desvanecerse, permanece como una verdad sin pronunciar que moldea cada intento de la monarquía por renovarse. Para Guillermo, Diana no era solo su madre, era la fuente de lecciones que jamás renunciaría a transmitir. Al criar a sus hijos, se propuso tejer sus principios en la vida diaria, asegurando que su presencia siguiera viva en la esencia de la nueva generación. Su forma de ser padre estaba marcada por esa influencia: compasión antes que deber, empatía antes que ritual, y la valentía de mirar más allá de la tradición. Era el legado de Diana, renacido en él y encontrando nueva voz en su hija Charlotte. Catalina también se convirtió en guardiana de esa memoria. Con suavidad, pero con determinación, hablaba de Diana sin rencor ni amargura, sino con una reverencia serena. En susurros, a la hora de dormir, en lecciones sobre la bondad, en historias de valentía frente a la adversidad, fue pintando el retrato de una Diana que trascendía a la figura real. Para Charlotte, Diana no era un personaje lejano de los libros de historia. Era una guía luminosa, un símbolo de verdad y corazón. Así, aquellas historias no fueron simples fragmentos del pasado. Para Charlotte, se convirtieron en faros que orientaban sus elecciones, en la fuerza que encendía el fuego detrás de sus palabras y en la presencia que moldeaba sus instintos. Con el tiempo, se hizo evidente que no era solamente nieta de Diana por la sangre, lo era en espíritu. El pueblo también había mantenido intacto su lazo con Diana. Ella seguía siendo su eterna reina de corazones, la mujer que conectaba con la gente de una forma en la que la propia corona nunca pudo hacerlo. Cada imagen de Catalina, cada gesto de Charlotte, despertaba la comparación inevitable. La nación veía en ellas el reflejo de Diana, y en Charlotte especialmente percibía una chispa imposible de ignorar. La prensa no dejó escapar ese paralelismo. Especulaban sin descanso, bautizándola como la niña que cargaba el legado de Diana, la heredera no solo de la corona, sino también del afecto popular, de una manera que ningún monarca había logrado desde la propia Diana. Y para Charlotte, esas percepciones no fueron mero ruido externo. Terminaron hundiéndose en su identidad. Poco a poco, empezó a verse a sí misma no solo como princesa, sino como el eco vivo de su abuela. Al enfrentarse a Camila, cuya presencia rechazaba casi por instinto, Charlotte no pudo evitar comparar a ambas. De un lado, la figura que solo conocía a través de relatos: autenticidad, amor y sacrificio. Del otro, una mujer de carne y hueso, pero que a sus ojos resultaba distante, fría, incapaz de ganarse el lugar que reclamaba. En ese contraste silencioso, la rebeldía de Charlotte se afiló como una espada. No fingiría que Camila podía ocupar el sitio de Diana. No pronunciaría palabras de cariño que su corazón se negaba a sentir. Y para Camila, esa sombra era insoportable. Por más alto que hubiera escalado, por más pesada que fuera la corona sobre su cabeza, Diana seguía siendo la rival imposible de derrotar. El pueblo veneraba el recuerdo más que su presencia. Cada intento de asegurar su sitio quedaba deshecho por el fantasma que la perseguía. En el rechazo de Charlotte, Camila no escuchó solo la voz de una niña. Percibió el regreso de aquella mujer que un día había amenazado con borrarla del relato real. La decisión de Charlotte
trascendía la terquedad infantil. Era un símbolo. Al negarse a reconocerla como abuela, proclamaba su lealtad a la abuela que nunca conoció, pero cuya memoria sentía como propia. Ella eligió a Diana. Y en esa elección, las viejas heridas de la monarquía se abrieron otra vez, dividiendo a la familia entre sombras del pasado y batallas del presente. Mientras el espíritu de Diana moldeaba a Charlotte, Camila planeaba su contraataque, uno que prometía convertir el palacio en un verdadero campo de batalla. Camila había pasado décadas escalando hasta el trono. No permitiría que una niña deshiciera su reinado. Tras las puertas doradas, lejos de los ojos del público, su furia era indomable. Haber sido desairada por una niña, y de una forma tan brutal, la golpeaba más hondo que cualquier titular o rumor. Aquello no era simple desafío, era humillación. Y para Camila, la humillación era intolerable. Exigió que se abordara la situación, que se enseñara a la niña respeto, que toda la familia se alineara para proteger la corona. Carlos, cansado y dividido, quedó atrapado en la tormenta de su esposa. Camila lo presionaba sin descanso, insistiendo en que debía controlar la situación y corregir el comportamiento de Charlotte antes de que ese rechazo creciera hasta volverse una amenaza aún mayor. Para ella, no era una rabieta inocente, sino una rebelión. Si quedaba sin respuesta, alimentaría las comparaciones con Diana y mancharía la frágil aceptación que había peleado desde el día en que apareció en la escena pública. Carlos escuchaba, dividido entre el amor por su esposa y la comprensión instintiva de lo que su nieta representaba. Y así llegó lo inevitable, el enfrentamiento directo. Guillermo, protector de su hija, se negó a ceder. Las discusiones se alargaron hasta altas horas de la noche. Voces elevadas, temperamentos encendidos y resentimientos de décadas salieron a la superficie. Guillermo no permitiría que silenciaran a su hija, ni que quebraran su espíritu en nombre de una apariencia. Para él, la honestidad de Charlotte era un reflejo de una verdad demasiado tiempo negada. Para Carlos, era una amenaza existencial contra la unidad de la monarquía. La distancia entre padre e hijo se hizo más profunda, y en ese vacío, Camila vio con terror cómo sus peores miedos volvían a empujarla hacia los márgenes. Mientras tanto, los aliados de Camila en la aristocracia comenzaron a murmurar. Hablaban en susurros sobre disciplina, sobre los riesgos de dejar que una niña cuestionara el orden establecido. Algunos insinuaban medidas más estrictas para recordarle a Charlotte cuál era su lugar. Esas palabras, nunca hechas públicas, revelaban la creciente desesperación de quienes aún creían que el reinado de Camila podía asegurarse, siempre que la nueva generación fuese obligada a obedecer. Pero con cada murmullo, el abismo se ensanchaba, alimentando precisamente la inestabilidad que tanto temían. Y fuera del palacio, ajena a la tormenta que rugía tras los muros, la prensa no hacía más que empeorar la situación. Los periódicos y las redes sociales se llenaban de comparaciones entre Charlotte y Diana, proclamándola la niña que había heredado el fuego de su abuela, la princesa del pueblo renacida, como algunos la llamaban. Para Camila, cada titular era como una daga más, un recordatorio cruel de que seguía atrapada en la sombra de Diana, siempre indeseada, siempre medida contra la mujer a la que jamás podría reemplazar. En medio de ese torbellino de ira y miedo, su desesperación no hizo más que crecer. Buscaba legitimidad no en la corona que llevaba sobre la cabeza, sino en la aceptación de la familia misma. Porque si Charlotte la rechazaba,
Si Guillermo y Catalina se mantenían firmes en contra, todos sus años de sacrificio, todas las luchas libradas para llegar al trono, podían desmoronarse en un instante. No estaba en juego únicamente su reputación, se trataba de su lugar en la historia. Por eso, apretó aún más las riendas, exigiendo reconocimiento, demandando sumisión, sin darse cuenta de que cada gesto autoritario alejaba más a Charlotte. Cuanto más presionaba a Camila, más se endurecía la resistencia de la futura princesa, y entre ambas se abría un abismo peligroso que ya no podría ocultarse para siempre. Divididos entre la lealtad a la corona y el amor por su hija, Guillermo y Catalina se encontraron frente a una elección imposible. Con cada día que pasaba, las paredes del palacio se cerraban más sobre ellos, cargadas con el peso sofocante de la expectativa pública que exigía orden y obediencia. Guillermo era instado a permanecer al lado de su padre, a anteponer la monarquía por encima de todo, pero en su interior sabía que la voz de Charlotte era más que un acto de rebeldía. Era la verdad rompiendo siglos de silencio. Se encontraba en una encrucijada, desgarrado entre preservar la frágil unidad de la corona y proteger a la hija que había heredado el fuego mismo de Diana. Catalina, firme en su serenidad, se negó a ceder. Defendió a Charlotte con una convicción inquebrantable, repitiendo una y otra vez que los instintos de su hija no eran desobediencia, sino claridad. En conversaciones susurradas tras las puertas cerradas, recordaba a Guillermo que Charlotte no rechazaba la autoridad, rechazaba la falsedad. Catalina conocía bien los peligros de sofocar un espíritu tan puro. No permitiría que la voz de su hija fuera silenciada solo para salvar las apariencias. Sin embargo, aquella firmeza no hacía más que aumentar el tormento de Guillermo. Cada palabra de su esposa lo obligaba a revivir el dolor de su propia infancia, las batallas interminables entre sus padres, la presión implacable de una corona que le arrebató la paz a su madre. Sus habitaciones privadas se transformaban en campo de batalla de emociones. Las discusiones estallaban y se rompían en silencios que dolían más que los gritos, hasta terminar en abrazos desesperados, buscando protegerse mutuamente de la tormenta que ya rugía alrededor. Ya no eran solo un príncipe y su consorte, eran dos padres atrapados entre el deber y el amor, intentando proteger a sus hijos de las mismas fuerzas que habían marcado sus propias vidas. Y cada instante estaba atravesado por una pregunta dolorosa. ¿Habían fallado como padres? ¿O le habían dado a su hija la fuerza necesaria para resistir? Para Guillermo, la rebeldía de Charlotte reabrió heridas que creía enterradas. En su voz, escuchaba un eco de las batallas de su niñez y, sobre todo, sentía la presencia de Diana. Era como si su madre hablara a través de su hija, exigiendo que la monarquía enfrentara la verdad que tanto tiempo había intentado sepultar. Cargado con las cicatrices del sufrimiento de Diana, Guillermo sabía que ya no podía escapar de la decisión más dolorosa de su vida. ¿Pondría su lealtad junto a la corona de su padre o junto al corazón de su hija? Los consejeros rondaban como buitres sobre su presa, susurrando advertencias en cada rincón. Le repetían a Guillermo, con la gravedad de quien anuncia un desastre inevitable, que si aquel conflicto persistía, corría el riesgo de desgarrar la fe del pueblo en la monarquía. Una grieta entre generaciones, decían, podía convertirse en una fractura tan profunda que derrumbaría a la institución misma. Le urgían a imponer disciplina sobre Charlotte, a forzar disculpas públicas, a reconstruir cuanto antes la imagen de Camila antes de que fuera demasiado tarde. Pero cada consejo, lejos de darle claridad,
hundía aún más a Guillermo en la desesperación. Él sabía, con la certeza que se siente en los huesos, que la supervivencia de la corona no podía cimentarse en el silencio de la verdad, y sin embargo, resistirse significaba arriesgarlo todo: el legado, la estabilidad, incluso la unidad de su familia. El temor que los devoraba no era únicamente la rebeldía de una niña, sino algo más vasto y corrosivo: la percepción, la imagen, la posibilidad de que las palabras de Charlotte se convirtieran en el símbolo de una monarquía desmoronándose desde dentro. Una pregunta rondaba cada pensamiento de Guillermo y Catalina, cada silencio compartido, cada noche en vela. ¿Acabaría la rebeldía de su hija fracturando la corona para siempre? ¿O sería precisamente esa rebeldía la que la salvaría? Mientras la familia libraba su guerra en privado, la pequeña rebelión de Charlotte ya comenzaba a desbordar los muros de palacio, y si algo sostiene a la realeza, es el silencio. Pero el silencio de Charlotte se negaba a permanecer oculto. Lo que empezó como una fisura íntima, pronto encontró la mirada del público, no a través de declaraciones oficiales, sino en los gestos más pequeños, captados en segundos fugaces y magnificados por ojos insaciables. En ceremonias públicas, su distancia frente a Camila no pasaba desapercibida. Miradas desviadas, interacciones tímidas, el leve pero elocuente movimiento de su cuerpo alejándose cada vez que Camila intentaba acercarse. Todo fue registrado, diseccionado y reproducido hasta que los susurros se volvieron innegables. Los medios, hambrientos de grietas en la fachada real, se aferraron a cada detalle con precisión depredadora. Cada fotografía se convirtió en prueba, cada gesto en un titular. Expertos analizaban las imágenes cuadro por cuadro, declarando que la ruptura no era rumor, sino realidad palpable. El mundo entero observaba, y en la discreta resistencia de Charlotte descubría algo extraordinario: el coraje de una niña atravesando la armadura rígida de la tradición. Su silencio hablaba más fuerte que 1000 discursos, y su mensaje resonaba mucho más allá de los muros de Windsor. La simpatía pública se volcó hacia Charlotte y, de manera inevitable, también hacia Catalina. El relato cambió con una rapidez vertiginosa. Catalina dejó de ser vista únicamente como la consorte obediente. Ahora aparecía como la madre que protegía a su hija de una institución incapaz de aceptar la verdad. Las multitudes murmuraban admiración por la honestidad de Charlotte, elogiándola como la nieta de Diana, no solo de sangre, sino de espíritu. En cada rincón del país, las conversaciones bullían con especulación. Se negaba la joven princesa a aceptar a Camila porque comprendía instintivamente lo que tanto sentían: que el título de abuela no podía ganarse con ambición ni decretos. Camila, en cambio, se veía retratada con tonos cada vez más sombríos. Lo que antes la corona había logrado suavizar, ahora se convertía en peso. La imagen de la abuela impuesta, nunca abrazada. La prensa retrataba sus esfuerzos por acercarse como intentos vacíos, incluso patéticos. Era como si la nación hubiera decidido al unísono que ningún cetro, ninguna ceremonia, ningún discurso podía forzar el vínculo que ella anhelaba. Cuanto más buscaba aceptación, más se le escapaba de las manos, y las redes sociales no hicieron más que amplificar la división. Hashtags que comparaban a Charlotte con Diana se propagaban como fuego en pastizales secos. Imágenes de Diana junto a Charlotte inundaban pantallas alrededor del mundo, celebradas como si la historia hubiera dado un giro inesperado, devolviendo el espíritu de la reina de corazones
a través de su nieta. El coro digital se volvía más fuerte cada día, aclamando a Charlotte no como una niña atrapada en el drama real, sino como una portadora de verdad, sin miedo a romper la ilusión. Por primera vez en muchos años, la monarquía descubría que ya no era ella quien moldeaba la narrativa, sino que estaba siendo devorada por ella. El palacio, acostumbrado a controlar cada detalle de su relato, observaba impotente cómo su imagen se deshacía entre las manos. El silencio, que durante décadas había sido su arma más eficaz, se convirtió de pronto en su mayor debilidad. La gente ya no aguardaba comunicados oficiales ni declaraciones medidas. Encontraba la verdad en la rebeldía de Charlotte. Veía autenticidad en su desafío. Era una tormenta imposible de contener, un oleaje que ninguna nota de prensa podía revertir. Lo que comenzó como un murmullo se transformó en un rugido ensordecedor, y cuando el pueblo empezó a aplaudir la valentía de la pequeña princesa, la corte comprendió que no se trataba de una simple disputa familiar, era el inicio de un nuevo orden. Ya no estaba en juego una cuestión de afecto, sino una batalla de legados. La memoria de Diana, aún viva en el corazón de millones, se proyectaba sobre cada gesto, cada palabra, cada decisión dentro de la casa real. Camila, coronada pero jamás plenamente abrazada, se encontraba en terreno inestable. Su autoridad podía estar avalada por títulos y ceremonias, pero la lealtad del pueblo seguía siendo inalcanzable, atada con fuerza a Diana, la eterna reina de corazones. Y ahora, a través de Charlotte, aquella lealtad cobraba nueva vida. La joven princesa había dejado de ser solo una niña, se había convertido en el recipiente de una memoria, en el símbolo de una herencia que el tiempo no había logrado borrar. Su negativa no era un simple gesto personal, sino un recordatorio público de que la influencia de Diana seguía intacta. Cada palabra de rechazo, cada gesto de frialdad hacia Camila llevaba el peso del legado de su abuela. Para muchos, Charlotte encarnaba el espíritu de esa mujer a la que nunca conoció, pero cuyo eco seguía vivo y capaz de sacudir los cimientos de la monarquía. Frente a esa comparación, la corona de Camila parecía frágil, su reinado vulnerable, su presencia casi transitoria. ¿Cómo podía ella competir con el poder perdurable de un fantasma que había conquistado la devoción del mundo entero? El miedo la corroía, miedo a ser olvidada, borrada de la historia, recordada únicamente como la figura no deseada en el relato de una familia marcada por la sombra de Diana. Camila había escalado hasta el trono a través de años de desprecio y escrutinio. Sin embargo, allí estaba, deshecha no por críticos ni periodistas, sino por una niña cuya voz pesaba más que cualquier corona. Cuanto más luchaba por afirmar su lugar, más evidente se hacía que la aceptación no podía imponerse a la fuerza. En medio de esta tormenta, Guillermo volvía a cargar con el peso más duro. Como heredero, debía garantizar la estabilidad, pero como padre, no podía ignorar la honestidad desnuda del corazón de su hija. Sabía bien el costo político de dejar crecer la grieta, pero también conocía las cicatrices que deja sofocar la verdad en nombre de las apariencias. Cada vez que Charlotte se alzaba en desafío, él escuchaba los ecos de la voz de su madre, suplicante, advirtiendo, exigiendo que jamás permitiera que la corona extinguiera la autenticidad. A su lado, Catalina desempeñaba su papel con una precisión silenciosa. No alzaba la voz ni empujaba a su hija hacia la rebeldía, pero sí la guiaba con firmeza, dándole la fuerza
para sostener su posición mientras la protegía del peso aplastante de las demandas de la monarquía. Catalina comprendía que el verdadero poder no residía en discursos grandilocuentes, sino en la simple valentía de mantenerse en pie cuando todos pedían rendición. Y así, el palacio permanecía dividido, desgarrado entre los fantasmas del pasado y los herederos del futuro. La memoria de Diana envolvía a Charlotte como una armadura, mientras la corona de Camila se hundía bajo el peso del rechazo. Ya no se trataba de quién ocupaba el trono, sino de qué legado lo definiría. La monarquía parecía atrapada en un pulso constante entre lo que fue y lo que estaba por venir. Su imagen se resquebrajaba a lo largo de líneas generacionales, y a medida que la tensión alcanzaba un punto de quiebre, se avecinaba la confrontación final que borraría cualquier ilusión de unidad dentro del palacio. De los labios de una niña salieron las palabras que reescribieron el equilibrio de poder dentro de la familia más poderosa de Gran Bretaña. Ante la mirada de los reunidos, la negativa de Charlotte resonó como un veredicto que ninguna corona podía silenciar. Camila, ya marcada por años de sospechas y miradas desconfiadas, se derrumbó bajo el aguijón de aquel rechazo. Su humillación no quedó oculta, quedó expuesta a plena luz ante los ojos de quienes más importaban. Carlos, desgarrado entre su deber como rey y su lealtad como esposo, presenció la escena con un dolor que solo ahondó aún más la fractura en su familia. Pero fue Guillermo quien reaccionó con mayor firmeza, acercó a su hija y la envolvió en un abrazo que hablaba más que cualquier discurso. Con ese gesto, declaró con claridad dónde estaba su verdadera lealtad. En ese instante, eligió no a la corona ni a la institución, sino la verdad pura del corazón de su hija. Catalina permaneció en silencio, pero en su silencio había una victoria serena, porque a través de Charlotte, el espíritu de Diana se había levantado una vez más, indomable e imposible de negar, y más allá de los muros del palacio, la nación entera estalló en simpatía, celebrando a Charlotte como la niña que llevaba encendida la llama de su abuela. La monarquía quedó transformada para siempre, empujada hacia un nuevo orden que ya no se definía por títulos ni decretos, sino por un desafío imposible de borrar. Así comenzaba un capítulo distinto, uno que no estaba escrito por reyes ni por reinas, sino por una niña que se atrevió a pronunciar un no capaz de cambiarlo todo. Y ahora, la pregunta queda en el aire. ¿Qué opinas tú de esta historia? ¿Crees que la voz de Charlotte fue un acto de rebeldía infantil o el inicio de una verdad que la corona ya no puede ocultar?